Vaya. feriado de 25. Hágalo bien, Vamos a hablar de historia y para eso recibimos en el Hablemos Clara a un experto. Hoy en Buen Día nos encontramos con Alejandro Jiménez. Es profesor de historia, docente y comunicador. También es experto en patrimonio y turismo. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo ¿Cómo bien? te va? Bien, bien. Un gusto Todo recibirte. Bien. Muy bueno, bien. por supuesto, como buen maragato, te imaginás que comencé tanto el programa de la radio como este diciendo que hoy no es el Día de la Independencia del Uruguay. Bueno, estaba escuchando recién el comentario de Martín y bueno, lo que comentaban de Argentina. Estamos signados por Argentina, el destino nuestro. O sea, empezando porque fuimos brasileños, fuimos argentinos, fuimos portugueses, brasileños, argentinos, bueno, antes españoles. O sea, estamos hablando del territorio que es hoy el Uruguay. E Inglaterra tuvo mucho que ver. Inglaterra estuvo 7 meses. Por eso te digo. Y después se dieron cuenta de que no era necesario poner, había un ministro inglés que decía, no es necesario poner la bandera en el cabildo. O sea, dominemos sus negocios y el futuro de ellos era nuestro. O sea, que ahí está. Sí. Pero bueno, ¿qué dice la historia? ¿Qué dicen los estudiosos con respecto a esta? Es una teoría que surgió de un historiador maragato, Vicente Caputi, del 4 de octubre de 1828 como verdadera fecha de la independencia. Ha venido cada vez con más fuerza. Hay una plaza en San José que recuerda el 4 de octubre, que está justo a la entrada. Pero bueno, ¿por qué este día es más una declaración de deseos que la real independencia del Uruguay? Y además, el benemérito profesor Guillermo Vázquez Franco... Me debería parar. Sí, yo también. No, con sus casi 100 años, creo que 98, anda el profe, sostiene esa tesis también en sus libros que han sido muy puede decirse, removedores y además le han dado por palo a Pivel Devoto, por ejemplo. Yo creo que hoy en día, ¿qué celebramos hoy? Exacto. Las embajadas en todo el mundo, hoy es el día hacen la fiesta nacional, vienen los otros embajadores. Yo lo que creo que celebramos la autonomía. O sea, yo creo, el ser no independiente en ese momento, pero la autonomía de poder decidir nuestro destino. Yo creo que ese día, ¿no? Porque el acto, o sea, la que por ahí está, ahí está la... Exactamente. Del 25 de agosto, la Asamblea de la Florida, presidida por Juan Francisco de la Robla, ¿no? Me acuerdo que una vez mi hijo hizo de la Robla, le tuve que conseguir una sotana, ¿no? En una casa, por supuesto, de disfraces. Írritos, nulos y disueltos y de ningún valor para siempre, los actos de incorporación al imperio portugués, Brasil, eso por un lado, ¿no? Acordarse que en el 22 se independiza Brasil como imperio. O sea, el mes que viene, en unos días, Brasil celebra el bicentenario, ¿no? Esa es la primera ley de independencia. Y tras cartón, en el mismo acto, no otro día, no un mes después. El segundo punto de acá. Ahí está. La intención de pertenecer, de unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hay que tener en cuenta qué era las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que vendría a ser Argentina actual, ¿no? No es lo mismo, digo, pero era las Provincias Unidas que ya Artigas había manifestado su adhesión, ¿no? Pero a su vez, más que eso, varias provincias argentinas habían demostrado, habían determinado la adhesión a Artigas. Ahí, a partir de ese acto, digamos que en un muy polémico discurso en Entre Ríos, Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, dijo, los uruguayos que quieren ser argentinos. Pero eso es anacrónico totalmente, porque argentinos, desde el momento que ella lo dijo, digo, pero obviamente que no era lo mismo, no era Argentina todavía. O sea, Argentina puede decirse a partir de 1816 la independencia y recién por allá, por el 53, o la constitución que determina la confederación, es que es Argentina. Y el otro partener, vendría a ser, es Brasil, que fuimos cisplatinos, ¿no? A partir de 1817 invaden los portugueses, Artigas se retira, después en el 20 se retira al Paraguay, porque no puede llevar adelante su proyecto federal. Y en el 21, en julio del 21, Rivera, por ejemplo, es de los que firman ser portugueses. El primer presidente del Uruguay. Digo, no se olvida, digo, pero es así, digo, está en actas, consta en actas. Y bueno, la tercera, la ley de pabellón, bueno, el de Celeste Blanco y Punzó, ¿no? Pero en definitiva, o sea, los documentos son lo que determinan la historia, ¿no? O sea, que ese día no fue el día de la independencia del Uruguay. Yo escuché
escucha, te va a escuchar hasta feliz cumpleaños en algún medio. No, feliz cumpleaños. No, digo, fue la declaratoria como fue la del 4 de julio del 76, por ejemplo. Después siguió la lucha en Estados Unidos, pasó algo parecido. En el 87 recién tiene su constitución, la que sigue rigiendo la de Estados Unidos. Y nosotros a partir de esa declaratoria, bueno, hay todo un proceso que habría que hablar de desembarco de los 33 orientales, con la Valleja, con aquella proclama Argentinos Orientales, en el 25, ¿no? Y Oribe como jefes más importantes, y después, por supuesto, 10 días después, el 29, en el arroyo Monzón, aquello del abrazo de Monzón. Otra que abrazo. Están los documentos que dicen tomé a Rivera. La Valleja dice tomé a Rivera, quiere decir, lo tomó, no es que le dijo, vení, vamos arriba, no. Le dijo, mirá, tenés que venir con nosotros porque, bueno, esto se va a complicar. Y lo tuvo que hacer. Ahora, bueno, y después la declaratoria, y después Rincón en septiembre, el 24 de septiembre, el 25, en donde Rivera vence a los brasileños, y Sarandí el 12 de octubre. Pero además hay una cosa muy clara y es la siguiente. Cuando se dice, por ejemplo, cómo se va dando ese proceso de ser un país, ¿no? Que obviamente el 4 de octubre de 1828, cuando se ratifica la Convención Preliminar de Paz, es un poco determinan Argentina y Brasil con la mediación inglesa la creación de ese nuevo país. Lo que pasa es que un país no queda bien o no es glorioso que lo determinen sus vecinos, claro. O sea, sus grandes vecinos determinan con el dueño del mundo en el momento, que era el Imperio Inglés, ¿no? Vamos a crear este país tapón, que después se habló de Bélgica como otro ejemplo, también en Europa, bueno. Pero en definitiva, una cosa era ser parte de las Provincias Unidas, y otra cosa era ser parte del Imperio de Brasil. Claro. En ese momento, no hay duda, que vamos a ir mirando. ¿Sí? ¿Por qué, Alejandro, pasa esto? ¿Por qué seguimos celebrando la independencia, ya que están los documentos? En definitiva, tenemos otra fecha. Porque, como se dijo en algún momento algún historiador, que no quede como una concesión graciosa. Nos dieron la independencia en octubre del 28, ¿no? Yo soy de la idea, y ahí hace un siglo estábamos discutiendo en el Parlamento. O sea, cuando había que celebrar el centenario, que era, ¿qué hacerlo? ¿El 25 o el 30? Y ¿se imaginan ustedes hoy a los parlamentarios discutiendo esto? Digo, se discutía, bueno, no, hay que... Mirá, yo creo cualquier cosa. No, pero no es... Digo, era otro Uruguay. Pero ¿no? además, otra cosa, hablando en su momento con el doctor Sanguinetti de este tema, él está de acuerdo con esto, dice, pero también capaz que podemos pensar otra fecha. ¿Por qué está en el fondo eso de que no celebrar la concesión? Claro. Dijo, bueno, ¿por qué no celebrar la emancipación y ponernos de acuerdo que el grito de Asensio sea la fecha que nos represente? Y a nivel heroico, sí, pero la entidad jurídica que es el Uruguay... Nació el 4 de octubre. No, para mí nace el 18 de julio, cuando empieza la vía independiente, cuando se aprueba la Constitución, que además bastante limitado empezamos, o sea, por 5 años nos podían intervenir, ¿se acuerdan? Hubo oportunidades porque la Valleja se levantó contra Rivera en el primer gobierno, ¿no? O sea, eso se acuerdan que era bastante claro, y los dos países debían ratificar la creación del Uruguay. O sea, es claro eso de que nacimos, digo, porque si uno de los dos hubiera dicho, yo no estoy de acuerdo, quién sabe cómo hubiera sido la historia es lo que pasó y no lo que podía haber pasado. Pero yo creo que se fue generando un sentimiento de autonomía. La sala general entre el 25 y el 28, la sala de representantes, que va a generar el corpus teórico que luego es básico para la Constitución del 30, ¿no? O sea que para ti nos representa más el 18 de julio. Totalmente. Yo creo, digo, capaz que no es tan heroico. Siempre los países necesitan... Bueno, pero somos lo que somos, Alejandro. Ahí está, también. sin duda, claro. O sea, pero también hoy lo analizamos a la vista de que durante el siglo XIX se da todo un proceso de consolidación de la identidad nacional, con la obra de Zorrilla San Martín, de Blanes, o sea, hay todo una estética. Una construcción. Una construcción, exactamente. Y entonces, y en esa construcción, obviamente, no se va a exaltar el 4 de octubre de 1828, se exaltan 19, lo que es el desembarco de los 33. Pero vos fíjate, sí. Creo que además fue, las primeras veces lo leí en Maggi, pero bueno, no sé. Nosotros ya somos la República Oriental del Uruguay, ya no tenemos nombre. Sí, somos un accidente geográfico. En función del río, ahí va, somos un accidente geográfico.
nos dejaron, nos crearon Sí. como país. No tenemos acto heroico. Bueno, es lo que somos. Claro, Entonces, sin duda, sin duda. Digamos, tenemos que asumir Sí. esas cosas. Y creo que de esos datos es que tenemos que construirnos. Sin duda, sin duda. Sí. ¿No? Claro, lo que pasa, digo, que estamos hablando que, bueno, en el siglo XIX está todo ese proceso que el monumento a la independencia en la Florida, y luego, por supuesto, cuando viene el centenario del 11, por ejemplo, pasó casi desapercibido, del 11 estamos hablando. Sí, sí. Vino, ¿se acuerdan ustedes que hace pocos años el bicentenario se hizo todo? Sí, sí. ¿No? Y en el 22 por ahí empieza el debate parlamentario que hacer y que termina en un salomónico empate, o sea, no se determina. Porque ahí se tiñen las pasiones partidarias. Los colorados dicen, no, 18 de julio de 1830, Rivera, bueno. Y los blancos nacionalistas, los blancos en ese momento, en el 25, porque ahí estaba Lavalleja, que siempre tuvo simpatías nacionalistas, y Oribe, fundador de la Claro, Nacional. exacto. O sea que ahí se tiñó, como a veces pasa cuando hoy se discute la historia, que la atraviesan pasiones partidarias, hablar de historia con esas pasiones partidarias tan presentes y metiéndose, no está bueno tampoco. No, Siempre estaba... Y en ese sentido, estoy de acuerdo contigo que si uno lo analiza fríamente, quizás, fuimos una creación en la cual tuvimos un papel muy relativo. Estoy de acuerdo totalmente, pero también estoy de acuerdo con la construcción, que es también un dato de la historia, la construcción de esa identidad. Sí, claro, y que es necesaria, pero bueno, Sin duda. la historia es la que es y creo Sí, que sobre sin esas duda. bases debemos... Y sería interesante que también, porque digamos, yo me crié en una época, en la época de la dictadura, fui a la escuela y al liceo, Yo también. pero en definitiva, el 4 de octubre, insisto, y perdónenme la referencia a San José, salvo por la plaza de San José, no es una fecha que esté demasiado presente. Sin duda. No está Y también se habla de la independencia del día de hoy, 25 de agosto, Sí. como el gran acto de la independencia. La jura de la Constitución como el gran acto de la jura de la Constitución. Entonces, es decir, que esa fecha, que es mucho más real, verosímil como dato de independencia, es casi que pasada Claro. por arriba. Porque no intervinimos, o sea, no intervino el pueblo oriental. Exacto. Entonces, ese es el tema. Y hay que buscar, los pueblos siempre buscan un ícono, el tótem que decía Rey Sabadí, por ejemplo, en el caso de Artigas, ¿no? Por más que su proyecto no es el que se llevó adelante finalmente, ¿no? O sea, fíjate tú, en el 26, las Provincias Unidas aprueban una constitución que era la Constitución de Rivadavia. Y la provincia oriental la ratificó. O sea, fíjate que independencia no puede haber, o sea, en el 26 ratificamos la constitución de otro país. Entonces, porque queríamos ser. Bueno, Eso, y para muchos, si bien nadie discute a Artigas como el jefe de los orientales, también Artigas fracasó con su proyecto, Sí, como sí, estás sí, diciendo, se fue 30 años, no quiso volver, también es una señal. Y a principios del siglo XX no se sabía quién era. No teníamos prócer, o sea, hay una historia muy, muy curiosa de una feria en el gobierno de Williman en Europa, y entonces les piden, che, hay que poner la imagen del prócer, y llaman, no sé cómo habrán hecho en un momento, che, ¿a quién ponemos? Principio del siglo XX, o sea, la creación del procerato, vamos a llamarlo de alguna manera, Artigas, es del siglo XX, o sea, es de hace 100 años, o sea, y eso determina, evidentemente, y está en la línea que tú decís de que se fue creando los íconos de la nacionalidad, se fueron creando, o sea, hoy en día yo creo que... Está levantando la mano ahí como un alumno. Sí. Todo lo que tenemos es un invento de Blanes. No, está el de Versailles. Pero de Marseille lo vio de lejos, es una caricatura. No, lo vio, ahí está, en Paraguay, lo fue a ver. Sí. Viejo, como 85 años tenía. Pero sí, Blanes, sí. no, el retrato de Blanes. No, lo de Blanes es en base a relatos. Y Eso igual es que lo verdad. de Zorrilla. Sí, también. No, pero Zorrilla hizo un rejuvenecimiento de Versailles. Fue bajando, Está bien, reduciendo. pero no deja de ser una... También. toda una Hizo como constructiva. una retrospectiva de la imagen del Claro, prócer. como hoy hacen las aplicaciones. la Claro, hizo- pero eso es parte de... O sea, porque una vez que dijimos, bueno, Artigas va a ser, Artigas, porque dijera también, vuelvo a Rey Sabadí, superior a los creadores a los héroes, que eran Rivera, Lavalleja, porque fue superior, y anterior en los partidos. O sea, que eso es lo más importante. O sea, Artigas no tiene ninguna vinculación con los partidos, porque
se va en el 20 y los partidos nacen en el 36 también, o sea que... ahora, Sí, en pero definitiva, acá hemos sí. sufrido que todo el mundo se quiere adueñar. sin de la duda, imagen todos se argentina. adueñan. Los todos, partidos. todo, la dictadura, la democracia, todo. Sí, Pero sí, bueno, sí. la historia uruguaya parece mentira, en sin el duda. siglo XXI se sigue escribiendo. Es que siempre está... yo creo que la historia nunca se deja escribir. Eso es una ciencia, como toda ciencia. Digo, Exactamente. tiene que seguir. Esto es algo que va dando vueltas y que quizás en algunos años haya algún documento que aparezca, que alguien exhume y que cambia. Esto. Gracias, Está bueno. Gracias, Un gusto, Alejandro, por un gusto. venir. Por favor.